Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer para esta ocasión un repaso muy rápido de lo que vimos la última clase. Si ustedes recuerdan, estuvimos hablando del método simplex tabular. Estamos en la hoja de ejemplos de la sesión 4. Y en la clase pasada revisamos el problema número 1, que es este que está aquí. Es un problema de maximizar que tiene tres restricciones funcionales de la forma menor o igual que. Y estuvimos comentando y resolviendo ese problema a través de la forma tabular. Voy a ir rapidito a repasar qué era lo que estuvimos haciendo. Bueno, decíamos que para plantear la forma tabular necesitábamos el primer paso, que era reescribir el problema, que eso lo íbamos a hacer igualando la función objetivo a 0, o sea, primero pasando este lado derecho al otro lado de la ecuación para que nos quedara esta ecuación así, igualada a 0, en donde ya estos dos términos iban a quedar pues siendo negativos, ¿no? Ya teníamos ahí esa primera ecuación, que todas las demás inecuaciones tendríamos que convertirlas en una ecuación, para lo cual, como son de la forma menor o igual que, tendríamos que agregar una variable de holgura o sumar una variable de holgura para esto de que si la x llegara a ser menor o igual que 4, agregándole esa variable de holgura pudiera igualarse a 4. Entonces lo hicimos para la ecuación número 2, agregando una variable de holgura que en este caso era x3, dado que en las variables originales del problema son 2, x1, x2, y aquí continuábamos agregando x en la numeración que le seguía, ¿no? Entonces en esta agregamos la x3, en la que sigue agregamos la x4, en la que sigue agregamos la x5, y de esta forma convertíamos todo el sistema a un sistema de ecuaciones, o sea, de igualdades. Ya luego habíamos dicho que en esta parte de abajo lo único que teníamos que hacer es ya escribir los coeficientes de las ecuaciones. Por ejemplo, aquí pues para la z el coeficiente es 1, en las siguientes no hay z, por lo tanto sus coeficientes son 0, y así nos traíamos todos los coeficientes para acomodarlos aquí en una especie de matriz. La vez pasada no se los recalqué, pero me gustaría ahorita hacerlo, que es que si se fijan esta parte que agregamos de las variables, realmente lo que le estamos haciendo al sistema es como agregarle una pequeña matriz identidad. Recordando el concepto de matriz identidad, la matriz identidad es aquella que tiene puros unos en su diagonal principal y ceros en cualquier otra posición. Y bueno, ya teniendo esto así, estábamos listos para pasarlo a lo que es la tabla o el formato del simplex tabular, ¿verdad? Que habíamos dicho que tenemos una columna en donde vamos a colocar las variables básicas. Ahorita vamos a explicar cuáles son esas. Y que luego en la siguiente columna teníamos el valor de los coeficientes de la z en las ecuaciones, y aquí arriba colocábamos todas las variables que tenía el problema, las dos originales más las tres variables de holgura que le agregamos al problema, y ya en la última columna tendríamos el lado derecho, que vendría correspondiendo como al vector de recursos, ¿no?, que tienen las ecuaciones. Ya después de esto decíamos que a esta parte en donde tendríamos variables básicas, después de colocar el renglón de las zetas, íbamos a poner aquí como variables básicas las variables de holgura que le habíamos agregado al problema. En este caso fueron x3, x4 y x5, y que las llamaríamos variables básicas. Las que no estuvieran aquí en la base se llamarían variables no básicas, en este caso la x1 y la x2. Ya luego de vaciar todos los números, entonces nosotros comenzaríamos leyendo esta tabla que se llama tabla inicial, con una solución básica factible inicial, que la íbamos a poner o formar en forma de vector, y que íbamos a leer el resultado para x1. Lo buscábamos en las básicas, x1 no está en las básicas, entonces su valor es 0, x2 tampoco está en las básicas, vale 0.
y que las que estuvieran aquí como básicas, su valor sería lo que vale su lado derecho. Por lo tanto, aquí la solución básica factible inicial nos quedaría 0,4,12,18 para una z igual a 0, que eso se comprobaría sustituyendo el valor de x1 y x2 en la ecuación original de nuestra función objetivo. También hacíamos una comparación o semejanza en la que decíamos que la primera tabla del método simplex tabular comenzaría haciendo como una equivalencia a cuando teníamos el método gráfico, y que eso significaría que la isocuanta o la función de la z estaría atravesando el origen, por lo tanto, por eso pasaría por x1 igual a 0 y x2 igual a 0, y que a medida que esa isocuanta se fuera desplazando en los vértices que teníamos marcados en la forma gráfica, iba a ir saltando de vértice en vértice adyacente, ¿verdad?, hasta encontrar el óptimo. De tal forma que la optimalidad en esta tabla del simplex tabular la vamos a poder leer en el primer renglón, siempre y cuando hayamos terminado con los números negativos en este renglón. Eso implicaría que hubiésemos llegado al óptimo. Como en esta primera tabla tenemos dos números negativos, si se recuerdan, habíamos dicho que íbamos a optar por el coeficiente más negativo, y que ahí donde estuviera el coeficiente más negativo íbamos a escoger esa variable como la variable que entra, o sea que iba a tomar la posición de algunas de las variables básicas en la siguiente tabla. Una vez identificada la variable que entra, luego tendríamos que venir a todos los renglones del resto de las variables x a calcular lo que se llama el cociente mínimo, haciendo una división entre lo que vale el lado derecho y el coeficiente de esta variable sobre la columna de la variable que ya habíamos seleccionado. De tal forma que la función de ese cociente mínimo sería determinar cuál de estas tres variables llega primero a 0 y permite que la variable x2 que pretendemos que entre a la base pueda incrementar su valor, ¿no? Y explicábamos que cuando ese cociente no se podía calcular, como en este caso que quedaría indefinido porque 4 sobre 0 estaría indeterminado, entonces ese cociente no iba a jugar. Pero luego ya en las demás, en las que sí pudiéramos hacer una división, como en el caso del renglón de x4, el cociente sería 2 entre 2 igual a 6, y en el renglón de la x5, 18 entre 2 igual a 9, y optaríamos por el cociente mínimo, que estaría en este renglón en donde nos dio 6 el cociente, y lo cual implicaría que esta variable llega primero a 0 y que permite que x2 incremente su valor. Por lo tanto, en el renglón del cociente mínimo íbamos a encerrar también esa variable, y en este caso x4 se convertiría en la variable que sale. Lo cual significa que en la siguiente tabla escribiríamos aquí en la base las variables que se quedan iguales. x3 se queda igual, x4 se va a cambiar por x2, entonces aquí escribo x2 en lugar de x4, a la vez que ese renglón en el que hice el cambio de variable lo señalo con una flechita para que luego me sirva de referencia para hacer los cálculos y la transformación de la tabla. Y ya luego, por último, la x5 que se queda igual, la paso aquí también. Una vez que he seleccionado la variable que entra y la variable que sale, el número aquí sería el que está en el cruce y lo llamaríamos el número pivote, y ya utilizando operaciones de renglón en el álgebra gaussiana convertiríamos este 2 en la nueva tabla en un 1, para lo cual tendríamos que dividir todo el renglón de x4 entre 2 para obtener lo que valdría el nuevo renglón de x2, de tal forma que dividimos 0 entre 2, nos dio 0, 0 entre 2 da 0, 2 entre 2, 1, 0 entre 2, 0, 1 entre 2, 1,5, 0 entre 2, 0, y por último 12 entre 2, 6.
Y una vez convirtiendo este número 2 en un 1 aquí, entonces nuestra tarea sería seguir utilizando este renglón para convertir el resto de las posiciones, esta y esta otra, en puros ceros en esta columna. Por ejemplo, en el caso del renglón de las X3, pues pasaríamos el renglón igualito porque ya tenemos un 0 aquí. Y entonces lo que hicimos fue copiar todo este renglón 3 en este renglón de la nueva tabla. Ya luego para convertir este menos 5, entonces decíamos que íbamos a usar el renglón de la flecha, multiplicarlo por el contrario de este número, que sería un 5 positivo, e ir multiplicando ese 5 positivo por cada posición y sumándosela al renglón de la Z para obtener el número nuevo aquí en la Z. Entonces aquí lo que hicimos fue 5 por 0, 0 más 1, 1. 5 por 0, 0, menos 3, 5 por 1, 5, menos 5, 0, logrando ese 0 que ocupamos en esta columna, y así sucesivamente seguir multiplicando el 5 por cualquiera de las otras posiciones sumadas al renglón de la Z para obtener el nuevo número. Y entonces, al concluir todos los cálculos de esta tabla, tendríamos ya una nueva solución para el problema, que no sería todavía la óptima, puesto que todavía en el renglón de la Z no se terminan los negativos, y podríamos leer ese resultado como lo habíamos hecho en la tabla anterior, viendo cuáles variables están en la base y van a valer lo que vale su lado derecho, y las que no estén en la base valdrían 0. En este caso la x1 no está en la base, entonces vale 0, la x2 sí está en la base y su lado derecho vale 6, y ya la x3, x4 y x5 valen correspondientemente 4, 0 y 6. Una vez terminada ese cálculo, entonces procederíamos a de vuelta escoger ese renglón, esa columna, en la que está el número más negativo, en este caso el único que existe negativo, y volver a hacer todas las operaciones como los habíamos hecho para transformar esta tabla en la que sigue. Haciendo esas operaciones llegaríamos a una nueva tabla en la cual se hubiesen acabado los números negativos en el renglón de la Z, y por lo cual podríamos identificar que hemos llegado a la solución básica factible final, la cual podemos leer leyendo aquí la x1 que está en las básicas, por lo tanto vale 2, las x2 que están también en las básicas valen 6, la x3 que está en las básicas vale 2, y la x4 y la x5 que no son básicas en la última tabla valdrían 0, con una z igual a 36. Cuando ya termino la tabla, pues conozco cuáles son los valores de las variables, cuánto vale z, pero también puedo identificar si esa solución que obtuve al problema es una solución única, lo cual, si ustedes recuerdan, decíamos que para leerla vamos a venir al renglón de la z de la tabla final. Vamos a poner unos asteriscos en las variables que resulten no básicas en esta tabla final, que son en este caso x4 y x5. Les pongo un asterisco a los coeficientes en el renglón de la z, checo si alguno de ellos es igual a 0, y como en este caso ninguno de ellos es igual a 0, entonces puedo concluir que la solución es única, dado que ninguna de las variables no básicas en el renglón de la z de la tabla final es igual a 0. ¿Ok? Hasta ahí habíamos hecho la explicación en la clase última. Continuamos en otro video.